¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi escuela de física matemáticas. Y hoy vamos a ver el tema, seguimos con vectores y vamos a analizar el tema cómo encontrar o establecer el sentido de un vector f. Recordemos un poquito que el sentido de un vector lo da hacia dónde apunta la flecha del vector, hacia dónde va, pero también recordemos que tenemos un plano cartesiano que también puede estar dado en las coordenadas cardinales, que es norte para acá, sur hacia abajo, este a la derecha del eje de las X y oeste a la izquierda del eje de las X. Entonces ya encontramos o ya evaluamos cómo determinar la magnitud de un vector, luego cómo encontrar la dirección de un vector. Solo nos falta acomodar cómo encontramos o establecemos el sentido de un vector. Entonces, en vectores, cuando nosotros vamos a realizar o encontrar las componentes de las fuerzas de este vector, consideramos siempre el ángulo que vamos a tomar en cuenta siempre es el ángulo positivo que va desde el eje X hacia el vector. Entonces, un ángulo positivo para este vector será este ángulo medido desde el ángulo de las X. Y observen que los ángulos positivos van en contra de las manecillas de un reloj. Si ustedes vieran un reloj, pues generalmente vemos que las manecillas giran hacia este lado. Y para la cuestión de ángulos van a ser positivos cuando giren hacia este lado y van a ser negativos cuando los midamos hacia el lado derecho, que sería a favor de las manecillas del reloj. Entonces, para el cálculo de vectores siempre vamos a considerar el ángulo positivo, ángulo negativos a favor de las manecillas del reloj, ángulos positivos en contra de las manecillas del reloj. Entonces es lo que vamos a estar evaluando y es lo que vamos a aclarar. Entonces vamos a ponerle valor a este vector y vamos a decir que vale 100 unidades y que tiene un ángulo de 60 grados. Entonces, ¿cómo establecemos el sentido de este vector? Pues vemos que la flecha nos indica su sentido hacia, vamos a decir, un tanto hacia arriba, pero con una inclinación, con cierta inclinación. Entonces, pero ¿cómo sería la notación? La notación para el sentido, para el caso de este vector. Tenemos que indicar primero que el vector se mueve del este, porque observen, aquí está el este, y se mueve, el ángulo va hacia ¿dónde? Hacia el norte. Pero ¿de cuánto es la dirección? La dirección del vector, 60 grados al norte. Otra manera de indicarlo sería 60 grados este, norte. Y si midiéramos
el complemento del ángulo, ¿cuántos grados habría? ¿De cuánto sería este ángulo que está aquí? Como el total de la medida de este cuadrante, este ángulo total que está aquí es de 90 grados. Entonces, 90 menos 60 serían 30 grados. Entonces, una manera también de expresarlo, pero que no es correcta, porque siempre vamos a medir el ángulo desde el eje de las X hasta donde está el vector. Entonces, otra manera sería 60 grados noreste. Esa sería la otra manera de indicarlo. Perdón, no es 60. Perdón. Es 30 grados. Todos nos equivocamos. 30 grados noreste, pero nosotros tendríamos que cambiar los 60 grados este-norte, porque es como podemos calcular, o se deben de calcular las componentes del vector. Entonces, ¿qué pasaría ahora si tuviéramos un vector? Vamos a tratar de dibujar lo mejor que se pueda. Si tuviéramos un vector o el mismo vector de este lado, y ahora forma un ángulo de 40 grados. El vector es el mismo, vale 100 unidades. ¿Cuál sería ¿será este ángulo el que nos interesa? No es ese ángulo. El ángulo con el que debemos de calcular las componentes del vector es este ángulo. ¿Que sería de cuánto? ¿De cuánto sería ese vector? Serían 90 más 90 grados de este cuadrante más 90 grados de este cuadrante nos da un total de 90 más 90 igual a 180 grados. Pero le faltan 40 para llegar, entonces va a ser 180 menos 40 y nos quedan 140 grados. Entonces este ángulo que forma aquí será de 140 grados. ¿Y se mueve de dónde? ¿Cómo estableceríamos la dirección de este vector? Ahora sí, lo vamos a hacer. Su dirección la podemos establecer como aquí. Para el cálculo nos sirven en realidad este 40 y también nos sirve el 140, pero el indicado es el 140, nos debe dar lo mismo. Entonces, si yo quiero dar su dirección de este vector, pudiera yo decir, es notación del sentido, es va del oeste. Si tomamos este ángulo, va del oeste hacia el norte. Oeste, 40 grados, norte. O bien, 40 grados, o N. Oeste, norte. Esta sería otra manera de escribirlo. Ahora, si me dicen a mí, bueno, y si fueran los 140, ¿cómo lo indicaría? Lo indicaría este, norte, oeste. ¿Cómo sería? Estaría a 140 grados, que aquí están, 140 grados del este al oeste. Esta sería la otra, o sería 140 grados del este al oeste, o este 140 grados oeste. ¿Por qué?
Porque aquí está el este y recorre 140 grados hacia el oeste. Y la manera más correcta sería 40. Y también, ¿cuánto es el ángulo que está aquí? Si es 40 y esto vale 90, esto vale 50. 50 grados. También pudiera ser la notación del sentido. 50, que es este 50, ¿desde dónde se está moviendo? Desde el norte hacia el oeste. O bien, norte, 50 grados, oeste. Esta sería la otra manera. De esas serían las formas que nos pudiera parecer en algún problema y nosotros tendríamos que hacer esa interpretación. Ahora, vamos a ver, vamos a borrar todo esto que está aquí. Vamos a borrarlo. Cada cuadrante, recuerden, cada cuadrante tiene 90 grados. Y en total, el giro completo forma 360 grados. Ahora, vamos a colocar el vector. Ahora va a andar por acá. Va a andar por acá el vector. 100 unidades. Y, obviamente, vamos a ponerle un ángulo de... Vamos a ponerle un ángulo de 50 grados. Ok. Bueno. Hasta acá quedamos que tenemos otros 90 grados. Entonces en total 90 más 90 más 90, ¿cuánto nos forman los tres cuadrantes? Los tres cuadrantes nos forman 90 más 90 más 90 igual a 270 grados en total. Bueno, entonces este ángulo de este vector se tendrá que medir hasta acá. ¿Cuántos grados son? Si yo tengo 50 aquí, ¿cuántos tengo acá? Quiere decir que acá tengo 40. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A los 270 grados le tengo que restar estos 40 para saber cuánto estoy girando. Y esto me queda 230 grados. Entonces este ángulo es de 230 grados. ¿Y cómo sería la dirección de este vector? Bien, este vector tendría, ¿cuál sería su sentido? Fíjense bien, puedo anotarlo. 50 grados, que son estos 50, ¿de dónde? Viene del eje de las X hacia el eje de las Y. O sea, viene del oeste, ¿a dónde? Al sur. O también puede ser oeste, acuérdense, sur. Esta es una manera. La otra, ¿cuál sería? Pudiera yo decir, tomar estos 40 grados que están aquí y decir 40 grados, pero ahora lo estoy midiendo del eje de las X, de las Y, perdón, hacia el eje de las X. Entonces del sur, porque está el sur, al oeste. O también sur, 40 grados, oeste. Esa es una. La otra es 230, que es el ángulo completo que mido desde acá. ¿Desde dónde? Desde el este, ¿a dónde? Desde el este hacia el sur, porque rebaso 90 más 90, los 180, y entro al cuadrante de los 270 grados. Y 230 está en el rango de 180 y 270. Entonces, desde el este hasta el sur, o como también se puede expresar en 230 grados sur. Esa es la otra manera de anotarlo.
¿Vamos claros? Acuérdense que pueden pausar el video, pueden regresarse y ver. Bueno, vamos a analizar cuando esté del otro lado. Vamos a borrar esto y vamos a seguir con nuestro vector. Acá lo tenemos, 100 unidades y vamos a ponerle 30 grados. Recuerden, aquí estamos 90 grados, 90 grados, aquí suman 180 grados. Podemos borrar esto para ir diciendo 90 más 90, 180 más 90, 270 grados, más 90, estamos en el cuadrante, 360 grados. Bien, otra vez el ángulo que tenemos que medir para este vector tiene que venir desde aquí hasta acá. Ese es el ángulo que nos interesa. Entonces, si mide 30 del eje de las X al vector, entonces será 360 menos ¿cuánto? Menos 30. ¿Cuánto vale este giro? Vale 330 grados. Entonces, este giro vale 330 grados. Entonces, ¿cómo expresaríamos el sentido de este vector? Lo expresaríamos, fíjense bien, puede ser 30 grados, ¿de dónde a dónde? 30 grados desde el eje de las X el vector del este hacia el sur, o que es lo mismo, este 30 grados sur. Esa es una manera. La otra, ¿cómo se puede expresar? Si se está moviendo desde el este, ¿y cuántos grados son? 330 grados desde el este hacia el este, otra vez de vuelta. Este. O 330 grados este. 330 grados este, nada más, así. Eso quiere decir que está desde el este hacia el este, 330 grados. Esta sería la notación que nos quedaría. Entonces, pues, o este, 330 grados, este, que no tiene sentido. Estaríamos 330 grados desde el este hacia el este, porque nos estamos moviendo de casi el giro completo hasta el este. Entonces, esto es la manera de darnos la idea de cómo ubicamos el sentido de un vector, utilizando pues también su dirección. Entonces, yo creo que a la hora de resolver, a la hora de descomponer en fuerzas el vector, el ángulo que tenemos que considerar para facilitar el cálculo y evitar errores es siempre el ángulo que va medido desde el eje de las X positivas hasta donde llegue el vector. Debe ser la misma encontrar las componentes de este vector para un ángulo de 30 que para un ángulo de 330, solo que cuando hacemos esta operación utilizando este ángulo tenemos que utilizar los signos que en este caso el signo de la fuerza en X va a ser positivo y el signo de la Y, como va hacia abajo, va a ser negativo. En un problema ilustrativo lo vamos a ver. Y si utilizamos directamente el 330, ya no ocupamos especificar los sentidos de las fuerzas. Cuando hagamos el cálculo del coseno del seno nos va a dar automáticamente el signo que lleva la fuerza. Entonces, yo creo que aquí termina este video. Esperemos que sea lo suficientemente claro, y si no, pues me lo dejan ahí en los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo video.